¿Por qué fallan con frecuencia las excavaciones? ¿Por qué colapsan las excavaciones? Es un fenómeno frecuente que las excavaciones de sótanos, las excavaciones de zanjas, en general las excavaciones semiverticales fallan con frecuencia. Algunas de las causas. Taludes inadecuados, o sea, pendientes fuertes, alturas fuertes en materiales poco competentes. Entibado inadecuado o no hay entibado, no hay soporte, soporte inadecuado de la excavación. La colocación de materiales de la excavación sobre la cabeza de la misma. Dejar la excavación expuesta durante días, durante mucho tiempo. La lluvia. La lluvia activa con frecuencia las fallas de las excavaciones. Presencia de niveles freáticos, suelos poco competentes, manejo inadecuado de las excavaciones. Debemos diseñar las excavaciones para que las excavaciones no fallen. Las excavaciones son obras de ingeniería que deben diseñarse. Los taludes deben ser los adecuados de acuerdo al tipo de material. Si el material es muy bueno, lo que llaman material tipo A, se puede trabajar. Taludes, generalmente con alturas máximas de 6 metros, pero si el suelo es un suelo suelto, un suelo blando, un suelo tipo C que llaman, posiblemente se requiera en todos los casos soporte o entibado, que no funcione adecuadamente la excavación abierta. Entibados. Sí, entibar, pero entibar adecuadamente. Si vemos nosotros este entibado en esta excavación, los entibados deben tener ciertas características que permitan garantizar la estabilidad de la excavación. Los entibados insuficientes son causa permanente de falla. La colocación de materiales en la corona del talud. Los materiales deben colocarse alejados de la cabeza del talud, de la cabeza de la excavación, para que no generen disminución de los factores de seguridad de la excavación propiamente dicha. Cargas de tránsito, vibraciones, equipos. Acercar los equipos a la cabeza de la excavación puede representar un riesgo que no debe tenerse. Excavaciones expuestas durante mucho tiempo. A veces se hace la excavación y se dejan días, semanas. El proceso del tiempo genera un deterioro de la excavación misma que puede conducir a la falla. La lluvia, la presencia de niveles freáticos, el manejo de los niveles freáticos es muy importante. ¿Por qué falla? ¿Cómo falla?
Se puede presentar falla por deslizamiento rotacional en suelos arcillosos, falla circular o deslizamientos traslacionales en arenas o gravas o en materiales fracturados. Deslizamiento de traslación o deslizamiento a lo largo de un plano de debilidad, rocas, presencia de mantos de materiales que induzcan la falla a lo largo de una superficie. El mecanismo de fallo. Generalmente las fallas son progresivas. Un tipo de falla común en suelos arcillosos, blandos, es el levantamiento del fondo de la excavación. El levantamiento del fondo de la excavación es causado por la presión generada por el material contiguo colateral a la excavación. Esta presión genera una falla, un movimiento de los materiales como se observa en esta fotografía, en estos esquemas. Presión hacia abajo y levantamiento de la excavación. Se debe diseñar las excavaciones para que no se genere el levantamiento de la excavación durante el proceso constructivo. Fallas de diferente tipo, circulares, de traslación, levantamiento del fondo. En zonas urbanas, los riesgos son mayores. ¿Por qué? Porque los espacios son muy reducidos, entonces no permiten tener aislamientos, hay bloques de infraestructura, alcantarillados, que generan superficies de debilidad y presencia de población. Al haber más población, hay un mayor riesgo. La falla puede ocurrir en excavaciones abiertas o en excavaciones soportadas. Se debe conocer muy bien el subsuelo. Debe realizarse análisis completos de estabilidad y no debe realizarse excavaciones a cielo abierto a menos que el suelo sea suficientemente competente. Muchas veces se quiere evitar el costo de un entibado, el costo de un soporte, y se asumen riesgos de inestabilidad. La presencia de roca, la presencia de discontinuidades en los mantos de suelo, los contactos entre materiales diferentes son superficies críticas de fallo. Se debe realizar siempre, en todo tipo de excavación, un diseño. Un diseño que debe incluir análisis de estabilidad por falla al corte, análisis de erosión interna, análisis de levantamiento del fondo de la excavación, cálculo de deformaciones laterales y asentamientos en las áreas vecinas. Diseñar las excavaciones. Repito, las excavaciones son obras de ingeniería que deben diseñarse. Las excavaciones son taludes donde hay fuerzas actuantes y algo de fuerzas resistentes que tienen un determinado factor de seguridad. Se debe garantizar factores de seguridad adecuados en las excavaciones. Factores de seguridad menor de 1 no es permitido. Incluso muy cerca a 1, por encima de 1, puede generar todavía riesgos. Se recomiendan excavaciones
factores de seguridad estáticos superiores a 1.3. Pero para calcular los factores de seguridad se requiere tener información del suelo, perfil de suelo, niveles freáticos, la cinemática de cómo se espera que puede hacer la excavación, la resistencia del suelo, el peso unitario, la geometría del talud propuesto. ¿Cómo se calcula el factor de seguridad? Se puede calcular utilizando tablas, se puede calcular mediante análisis de equilibrio límite, análisis de elementos finitos. Escoger el sistema de excavación y de contención, teniendo en cuenta la condición de estabilidad, la experiencia, de los materiales es muy importante en las excavaciones. ¿Cómo se comportan las excavaciones en una determinada ciudad, en cada sector de la ciudad? La disponibilidad de equipos, tiempos de construcción, costos y riesgos. Escoger y diseñar el sistema de entibado o el sistema de tendido del talud. El sistema de talud, el sistema de excavación abierta, puede resultar inviable o antieconómico. Se requiere un talud de poca pendiente o si la excavación es muy profunda. Y hay que tener en cuenta que también puede requerirse nuevamente rellenar entre la estructura y los taludes de la excavación. Las fallas en las excavaciones representan un riesgo para la, la obra en sí y un riesgo para los operarios, un riesgo de pérdida de vidas humanas. Diseñar el sistema de excavación. Diseñar el proceso de cómo se ejecuta la excavación, utilizando programas de software, utilizando elementos finitos, teniendo las propiedades de los suelos, o sea, realizando estudios geotécnicos que nos permitan definir el perfil del suelo y diseñar los entibadores. Hay programas de software, hay ingeniería. Utilicemos esa ingeniería. El diseño de excavaciones es un elemento muy importante de la geotecnia. Garantizar la estabilidad de la excavación. Las excavaciones son típicamente las obras que más generan problema porque es común que los ingenieros no diseñemos las excavaciones, sino construimos las excavaciones a nuestro buen saber y entender. Diseñar las excavaciones. Diseñar los soportes. Diseñar correctamente los entibados. Nuevamente, las excavaciones deben diseñarse como obras de ingeniería que son.